Buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de las clases en JavaScript. Soy Carlos, actualmente estudiante de Easy Coders de un bootcamp online. Y bueno, pues voy a contaros un poquillo cómo funcionan las clases en JavaScript, cómo se crean y para qué podemos usarlas y de qué forma funcionan, básicamente. Y la gran mentira que ocultan. Vale, vamos a empezar. Primero, ¿qué es una clase? Pues una clase, como pongo aquí, es una especie de plantilla en la que se definen los atributos y métodos predeterminados de un tipo de objeto. Esta plantilla se crea para poder crear y manejar objetos fácilmente. Y lo de se crea para poder crear y manejar objetos fácilmente, ¿esto por qué? Es decir, nosotros hasta ahora pues hemos creado objetos como arrays muy fácil y con sus funciones y tal. Y hemos visto, de hecho vimos ayer, en clase los prototipos y de hecho estamos creándolos. Bueno, pues una clase no es más que azúcar sintáctico. ¿Vale? ¿Qué es azúcar sintáctico? ¿Vale? Sintaxis de un lenguaje de programación diseñada para hacer algunas construcciones más fáciles de leer o expresar. Esto hace el lenguaje más dulce para el uso de programadores, ¿vale? Las cosas pueden ser expresadas de una manera más clara, más concisa o de un modo alternativo sin afectar a la funcionalidad del programa. Básicamente, nosotros hemos estado usando prototipo hasta ahora. Pues bueno, las clases realmente no son más que una plantilla para escribir todos los prototipos de manera más sencilla. Es eso, es decir, lo que estamos haciendo ahora se podría hacer como una clase y la sintaxis sería mucho más fácil, pero realmente por debajo es lo mismo. ¿Vale? Esa es la gran mentira de las clases en JavaScript. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos pero basado en prototipos. Cuando creamos las clases con sus propiedades, métodos, etc., JavaScript por debajo lo está tratando como un prototipo. A nosotros se nos muestra como clase, pero realmente es un prototipo, ¿vale? Entonces, como pongo, simplemente las clases son una forma más sencilla e intuitiva de crear prototipos para los programadores. No nos tenemos que preocupar tanto, digamos, de una sintaxis un poco más compleja, sobre todo los que venimos de otros lenguajes. Para nosotros lo de las clases es un poco más natural, más sencillo. Vale, y antes de seguir con las clases, ¿qué es la instanciación? Al método de crear nuevos objetos mediante la lectura y recuperación de los atributos y métodos de una clase se le conoce como instanciación. Veremos muchas más adelante. Pero básicamente eso es de, vale, me creo un nuevo objeto con estos parámetros. Bien. Vale. Siguiente. Una clase. Pues su sintaxis básica. Vale. Class. Palabra clave. El nombre en la primera letra en mayúsculas suele usarse en JavaScript y en más, pero en este caso como estamos en JavaScript se suele usar la primera letra de un nombre de una clase en mayúsculas. Luego tiene propiedades y luego tiene el constructor. Si ponemos unas propiedades, digamos, en el constructor, luego no hay que ponerlas arriba. Realmente, vale, sí. Aquí podemos ver que, por ejemplo, name, email, password y admin son propiedades y en el constructor realmente las estamos declarando. Pero si no pusiéramos las propiedades antes del constructor no pasaría nada, porque como para instanciar la clase tenemos que llamar al constructor, no sé, la primera vez hay que llamar al constructor para anotarlo, por así decirlo, pues ya se crearían esas propiedades. Podéis ponerlas o no. También podéis poner propiedades que no se creen en el constructor, es decir, que no las vayamos a dar en el constructor y pues, luego internamente o como sea las usaremos. Y otra cosita más, ¿vale? Que en el cuerpo de la clase se ejecuta todo en modo estricto, ¿vale? ¿Qué es eso del modo strict? Un to-do muy bueno que puede poner Manuel para que lo veáis en vuestra casa, pero simplemente abreviando cosas que antes JavaScript en modo normal, digamos, permite, aunque estén mal, en modo estricto no lo permite y te va a lanzar un error. Es básicamente eso. Vale, constructor. Pues bueno, el constructor
es el método que se ejecuta en el momento de instanciar la clase, ¿vale? Se instancia ahí, por ejemplo, nuevo. Queremos almacenar dentro de nuestro usuario de nuestra aplicación un usuario que se llama Antonio. Nosotros tenemos nuestra clase usuario, que la hemos visto antes. Const usuario 1 mismo igual a nuevo, o sea, new usuario o user, como queréis poner, y entre paréntesis pues los datos que tiene el constructor, o sea, que es lo que pide, el nombre, correo, etcétera, etcétera. Un objeto de clase usuario, realmente de prototipo, un usuario ahí, con todos sus atributos y sus métodos. Métodos. Pues básicamente dentro de la clase, pues métodos no hay que poner la palabra función, ¿vale? A los métodos se les puede pasar parámetros, como siempre, y se pueden usar dentro. Bueno, habiendo terminado con esto, vamos a hablar de la herencia. No, esa herencia no. Ojalá, pero no. Esa para otro día. Vamos a ver la herencia en las clases. Es así. La herencia. Una clase hereda los atributos y métodos públicos de otra como si se hubieran definido para ella y puede hacer uso de ellos. Es útil si se quiere crear una clase que deriva de otra pero que tiene atributos y métodos propios. Es decir, nosotros tenemos nuestra clase usuario y nosotros queremos crear una clase que sea administrador, pero administrador realmente tiene muchísimo que ver con usuario, es decir, podemos pensar que es un tipo específico de usuario, pero para no enfangar nuestra clase usuario, lo que hacemos es que administrador coge todas las cosas de usuario y extiende la clase creando una nueva que se llama administrador. ¿Vale? Entonces sería así: class, administrador, extends, user. Con su constructor, ¿vale? Con nombre, correo, contraseña y categoría. Realmente, como veis, el constructor es muy parecido al de administrador, así que podemos reutilizar gran parte. Para eso tenemos esa palabra clave que se llama super, que no es super de guay, bien, no. Bueno, a ver, un poco sí, porque nos ahorra trabajo, pero es super de que estamos llamando al, en este caso, constructor de usuario. Y le pasamos, como veis, los mismos datos que el constructor de usuario. Y luego, aparte, pues ya ponemos lo específico de administrador. En este caso es categoría. Como pongo, puede usar los métodos ya definidos en user, crear otros nuevos y sobreescribir métodos de user para sí misma. Esta clase. Vale, vamos a ver un poquito más de esto en el código. Vale, pues vamos a ver un poquito las clases, ¿no? Vale, para empezar vamos a definir la clase usuario, que vendría a ser, pues, o sea, user, que vendría a ser nuestro user en la aplicación. Vale, podemos poner unos atributos, ya sabéis que no es necesario, pero yo lo voy a poner, ¿por qué no? Luego os enseñaré quizá otro ejemplo en el que no lo ponga, pero sabéis que da igual por lo que viene ahora. Constructor name, email y password. Vale, this.name, refiriéndose a la propiedad user de name, va a ser este name que le pasamos. This.email va a ser igual a email. Y this.password va a ser igual a password. Estupendo. ¿Qué pasaría si no pusiéramos esto? Al poner this name, this email, this password, iría ahí. O sea, no pasaría nada si esto no lo ponemos. Pero, pues lo vamos a poner. Porque sí. Vale, vamos a ver. Un método, pues, yo que sé, método saludar. Aquí somos educar. Vale, no, simplemente un método. Pues, hola, soy espacio
this name. Después te va a dar el nombre. Y otra que sea, pues, rango. Que diga soy usuario. ¿Y esto? Bueno, ahora lo veréis. No seáis ansia. Hombre, un poquito de calma. Vale, muy bien. Pues yo ahora me voy a crear un user 1 que va a ser un nuevo user que se va a llamar Antonio, que su correo va a ser a@a.com. Lleva mucho tiempo en internet, claro. Y por la contraseña, yo que sé, a ti te la voy a decir 23. Va a ser segura. Muy bien. Entonces, vamos a ver. User 1, saludar. User 1, rango. Y vamos a acceder a user1.email. ¿Vale? Y vamos a mostrar también user 1. Voy a lanzar, guardamos. Voy a lanzar esto. Estupendo. Vale, aquí podemos ver, saludar, hola soy Antonio, user.1.rango, soy usuario, como era de esperar, user1 email @.com y el tipo user, ¿vale? Lo hemos imprimido, user, user, es prototipo de user. Hemos dicho que es una clase, sí, pero es que la clase, como hemos dicho, es azúcar sintáctico para prototipo. Es decir, realmente es un prototipo. Pero, bueno, pues para nosotros una clase. Y como veis también es de Object. Vamos a ver un poquito la herencia. Vale, pues vamos a, como hemos visto en el ejemplo, administrador extends user. Vamos al constructor. Mira, esta vez paso de poner los atributos. Pues total, se van a llamar, ¿no? Con el constructor se van a crear, así que no hay problema. Name, email, contraseña y categoría. Y como hemos dicho, vamos a usar la palabra especial super con name, email, password, porque es el de user, así que pues eso lo podemos reutilizar. Y this.categoría, category, ¿vale? Igual a category. Vale, y bueno, ¿para qué queremos esto? Muy bien. Pues yo ahora digo rango, que lo había usado antes en user, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser sobreescribirla. ¿Por qué? Pues para que lo veáis. Realmente no hace falta. Pero bueno. Soy administrador. Yeah. Ahí lo lleva. Vale, así que yo ahora me voy a crear mi user 2, que va a ser igual a un nuevo administrador
con nombre María, con correo m@m.com, con contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy mala práctica para un administrador, pero bueno, y con rango superior. A poner un poquito más bonito. Aquí. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Pues mira, vamos a ver. User2. Saludar. Y dice, pero si saludar no está. Ah, pero es que le he heredado. Y sin pagar impuestos ni nada, mira qué bien. User2. Rango. Vale, vamos a ver también. Para que veáis que... Pues que básicamente es igual. En este aspecto, porque eso lo hemos heredado. Y... vamos a mostrarlo. Vale, aquí vemos a Antonio, que estaba aquí. Hola, soy María, muy bien. Soy administrador porque el rango ha utilizado naturalmente la suya propia, porque la ha sobreescrito. mrbm.com, su correo. Y administrador. Ya no es user, como veis ya es administrador, que es prototipo de administrador, que es prototipo, que también es prototipo de user. ¿Veis? Herencia. Ahí lo tenéis. Bueno, ya hemos visto lo de la herencia. Vamos a dar un pasito más. Privatización de clase. Sí, aquí también ha llegado la privatización en todos lados que le vamos a hacer. No, pero en este caso es bueno. Como pongo una clase con atributos o métodos privados, implica que estos solo se podrán usar dentro de la clase. Si intentamos acceder a algún atributo o invocar algún método privado, no podremos, nos dará error, nos dirá no, undefined no existe. No existen las clases privadas en JavaScript, no es como en otros lenguajes. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Porque por un lado queremos esa funcionalidad que nos aporta seguridad, ¿vale? Y menos errores, pero, o sea, menos posibilidad de tener errores. Pero por otro lado, JavaScript como tal no lo ha tenido hasta hace mucho tiempo y aparte no lo tiene entero. O sea, lo de las clases privadas como tal no existe. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos deja JavaScript para hacer estas cosas? Bueno, primero voy a hablar un poquito de los métodos estáticos. Y me diréis que es un método estático. Muy sencillo. Un método estático es aquel que puede invocarse sin necesidad de instanciar la clase. Es decir, yo quiero poner una funcionalidad dentro de mi clase que quiero que todos los métodos y demás sean privados, o la mayoría de ellos, pero quiero una funcionalidad que, digamos, pueda dársela al resto. Pues lo declaro como static, ese método, y entonces, sin instanciar la clase, ¿vale? Sin crearnos un nuevo objeto de la clase, podemos acceder a ese método sin problema. ¿Vale? Ahora lo veremos un poco después en el código, pero veréis que es muy sencillo, tiene su cierta utilidad y a lo mejor lo usaréis alguna vez. Vale, por otro lado, getters y setters. Y diréis, ¿y esto para qué me sirve? Pues muy sencillo, si los atributos son privados, las propiedades son privadas, para acceder a ellos necesitamos métodos específicos para ello. ¿Vale? Permiten acceder, en este caso get, y modificar, en este caso set, valores de los atributos de las clases. Deben escribirse como un método normal de una clase, pero con la palabra clave get o set delante. Y, cuidadico aquí, se invocan como un atributo de clase, no como un método. Ya sabéis, las cositas de JavaScript muy peculiares para sus cositas, y entonces pues así va. Bueno, y diréis, ¿y esto? ¿Para qué? Bueno, pues muy sencillo. Bueno, ahí os pongo cómo se escribirían get name, set name. Como veis, pues decís, bueno, pero get name no aparece con los paréntesis y luego
el setName no aparece el valor que queremos guardar dentro de los paréntesis, sino que lo tenemos que igualar. Pues sí, es lo que os digo, las cosas de JavaScript. Es como si fuera un atributo, no un método. Pero son métodos. En fin, pues lo quisieron así, ya está. Vale, os voy a enseñar ahora un poquito de métodos estáticos, getters y setters. Vamos a crearnos otro ejemplo. Vale, voy a crear una clase rectángulo. Y esa clase rectángulo va a tener un constructor con lado G y lado P. Lado grande y lado pequeño, claro. Y eso, dis.lado grande va a ser igual a lado G. Y lado pequeño, no se puede usar la ñ, es lado P. Muy bien. Ya tenemos nuestro constructor. No pongo los atributos, pero que sepáis que pues al llamar constructor se ponen ahí y punto. Muy bien, vamos a ver una función estática. Esto estaría mal. Aquí, minúscula. Muy bien. ¿Y qué me va a dar el área? El área de un rectángulo, claro. ¿Qué me va a dar si no? También podríamos crear, ¿no? Dame área como método. Y voy a crear... Vale, bueno, no voy a crear nada. Yo le voy a decir aquí, que aquí ya existe, que quiero área... O sea, bueno, perdón. Rectángulo.área de 3 y 4. 12, efectivamente. Como estáis viendo, yo no he creado ningún objeto de clase rectángulo. Pero al ser una área, una función estática, yo puedo usarla. Aunque no tenga instanciada la clase. Sin embargo, si yo le digo rectángulo, dame área, me va a decir que claro, que no puede ser. Vale, sin embargo, si yo me creo un... y digo, dame área. Bien, es 12, lo que se esperaba. Vamos a ver los getters y setters. Vale. Ahora mismo daría un poco igual porque los atributos son públicos, pero para que veáis cómo son, vamos a ver primero los get, palabra clave, get lado grande, le podéis poner el nombre que queráis, pero yo le pongo eso y así ya sé exactamente lo que es. Return this.lado grande. Y eso, pues, al llamarlo de esa manera, nos lo daría. Ya lo tenemos ahí. ¿Vale? El set, pues sería set. Tal. Entre paréntesis,
lo que queremos pasarle y ya está. Y aquí pues se asignaría ese nuevo valor. Entonces, pues yo me voy a crear mi forma igual a nuevo rectángulo de 4 y 5 mismo. Muy bien. Entonces, si yo le digo ahora, como hemos hecho antes, bueno, console, porque si no, no vamos a ver nada. De mi forma punto dame área, ya me aparece 20. Mira que bien, que es lo que se espera. Vale. Y si yo quiero saber ahora cuál es el lado grande, vale, ahora mismo como el público podría acceder, pero para que veáis cómo se haría, mi forma punto get lado grande sin paréntesis, como hemos dicho antes, no es así. 4 y ahí ha fallado, claro, porque yo en la declaración he puesto 4 y 5. 5 y 4. Ahora sí. Que mira, en el constructor podría hacer una pequeña función para ver cuál es el lado grande y cuál es el lado pequeño y asignarla. Vale, y diréis, pero bueno, y esto yo no le veo mucha utilidad. Vale, vosotros imaginad, tenéis propiedades privadas. Eso con la herencia va. Pero bueno, la otra herencia. Pero bueno, volviendo a las propiedades privadas en las clases, solo se puede acceder a ellas y modificar, ser modificadas, digamos, mediante get y set. Siempre que se especifique así, porque podéis no querer hacerlo. Podéis una propiedad que sea privada. Bueno, estoy diciendo propiedad porque atributos privados suena muy raro. Una propiedad o un atributo sea privado y no querer que se modifique desde fuera. Imaginad que queréis guardar algo ahí, un cálculo temporal, lo que sea, y no queréis que se acceda directamente. O, por ejemplo, nosotros cuando estábamos guardando nombre, correo y demás, pues igual, aunque nosotros hacemos con el regex, digamos, ya un filtro, un primer filtro grande, pues a lo mejor queremos hacer otro por si acaso. Vaya a ser que el otro falle o cualquier cosa. Aquí lo podemos dejar directamente en la clase. Y así no se nos pierde ni nada por el estilo de, ay, ¿dónde estaba? No, pues está en la clase y por lo tanto no tenemos que ir andando buscando que sea en un sitio que sea en otro. Todo ahí junto, todo muy bien compactito, muy legible y no hay problema ninguno. ¿Vale? Como digo, permite otro filtro más de seguridad. Seguridad, mantenimiento, en fin. Realmente nos da esa ventaja de, vale, está todo ahí. Todo lo que esté relacionado con esta clase va a estar ahí. Y por lo tanto, puedes comprobarlo fácilmente. Y es más difícil que te dé fallos si lo haces de esa manera. ¿Vale? Por ejemplo, eso, lo que os pongo, se puede comprobar que un valor sea correcto antes de ser modificado un atributo. Por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ver ahora en el código todo esto. Un ejemplo usando en parte la aplicación de clase. Una versión un poco más antigua, ¿vale? Todavía no estábamos usando el ID de usuario, pero bueno, para lo que necesitamos está bien. Vale, una vez visto el lado privado de las clases, vamos a poner otro ejemplito, ¿queréis? Vamos a usar nuestro ejemplito de la aplicación. Vamos a crear aquí una clase user. Y vamos a poner atributo privado name. Y atributo privado email. Y atributo privado password. ¿Ven? Constructor. Name, email, password. This punto privado name va a ser igual a name.
this.privado email va a ser igual a email y this.privado password va a ser igual a password. Muy bien, ahora habrá que poner los getters y los setters, que ya hemos visto antes cómo es, así que simplemente vamos a hacer magia. Muy bien, ya tenemos los getters y los setters, así que con esto ahora podemos acceder a los valores, porque si yo voy a crearme, ¿vale? Para que veamos un ejemplo. User1 va a ser igual a new user con nombre John Appleseed mismo, con correo electrónico m@m.com, por ejemplo, y con contraseña M1 M2 mismo. Lo ponemos bonito y ya lo tenemos ahí. Vale, si yo ahora pongo user1.name undefined, que nos dice, oye, no hay nada dentro de user que sea name. ¿Por qué? Porque es privado. Ahora si yo pongo user1.getName, ahora sí funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos usado el get. Pues así es como funciona. Y veis que no he puesto paréntesis porque no hace falta. Como hemos dicho, esto funciona así en JavaScript. Los getters y los setters no funcionan como método, funcionan como atributos. ¿Por qué? Porque lo han querido 6 puntos. Vale, entonces pues como hemos dicho, para dejar unos ejemplos guardados, console.log user1.name, esto va a dar undefined, y sin embargo si yo pongo user1.getName, aquí sí va a salir John Appleseed. Ay, ¿por qué no pondré un nombre más corto? Bueno, muy bien. Hasta aquí todo bien, tú perfecto, estupendísimo todo. Qué bien, ¿verdad? Vale, pues vamos a complicarlo un poquillo más. Sí, pero vamos a hacerlo bien. Vale. Extends user. Muy bien. Level. Sí, voy a cambiar un poco el atributo. Así. Constructor. Con su name, email, password y level. Hemos dicho super, name, email y password. Y this.privado level va a ser igual a level. Vale, muy bien, ya lo tenemos ahí. Vamos a poner sus getters y setters, naturalmente solo para level porque los otros los ha heredado. Bien, estupendo. Y ahora vamos a hacer un poquito más de magia. ¿Por qué? Pues oye, ya que estamos, ¿no? Pues vamos a usar un poquito lo que llevábamos para nuestra aplicación. ¿Vale? Para que veáis, simplemente vamos a tener nuestros usuarios y nuestros administradores. Este inicializado. En el constructor ponemos usuarios. Si los usuarios no nos pasan ninguno, simplemente pues array vacío. Y si nos pasan, pues le pasamos los usuarios que nos hayan dado.
Tened en cuenta que si no hiciéramos esto y le declaramos user sin ni un solo para ningún usuario que le pasara mal al constructor, fallaría. Así que tenemos que hacer esto. Si no nos pasa ninguno, vale, pues vacío para inicializarlo. Y si nos pasan usuarios, pues venga para adentro. Esta clase también tiene el método añadir usuario, que simplemente pues hace un push a users. Y también setAdmin, al que se le pasa admin, que si o sea que le pasamos el admin un objeto admin a nuestro array de admins y además lo añadimos a usuarios, porque un administrador también es usuario. Y diréis, bueno, ¿y esto para qué? Pues para no tener que reescribirlo todo. Se podría forzar un poco, tal y como lo tenemos hecho, para que funcionara sin tener que adaptar mucho. Sí, porque la mayoría de los métodos funcionan estupendamente, porque para eso eres de uno de otro. Pero para mi gusto es mejor hacerlo así, ya veréis por qué. ¿Vale? Vamos a crearnos algunos usuarios. Muy bien. Y pues también tendremos que tener nuestro Active User, ¿verdad? Muy bien. Y ahora pues vamos a poner un poquito de la lógica. Eso serían datos. La lógica de nuestra aplicación, ¿verdad? Para eso vamos a usar un poquito de magia. Ya lo digo desde ya, porque si no el vídeo se hace eterno. Vamos a... ahí. Muy bien. Entonces, para que veamos rápidamente, tenemos la función. Recordad que aquí todavía usábamos el email para identificar a los usuarios. No es correcto. Lo suyo usa el ID. Pero para este ejemplo me vale estupendamente. ¿Vale? UserExist, que ya lo hemos visto desde hace tiempo. Y setAdmin, que lo que va a hacer es ver si el usuario, vamos, el correo que le pasamos, existe, digamos, un administrador con ese correo. Y en este caso también que su nivel es alto. ¿Por qué? Porque vamos a discriminar de si su nivel es alto, puede hacer algunas cosas, y si no, pues no. Pues puede ser administrador, pero menor. Sí, podemos discriminar por eso. De momento solo he puesto esa distinción de que sea high, pero puede ser más. Add user, pues lo tenéis. Como veis, pues compruebo que el usuario no exista, y luego pues usó el método de la clase. No lo tenemos por ahí fuera. Luego autenticar, pues más o menos como el que tenemos en clase, o sea, en nuestro ejemplo de clase. Y además pues aquí ya le pongo el Active User, getInitials, que yo lo usaba para lo del avatar de la página. En este caso no lo vamos a usar. Cambiar la contraseña y cambiar el correo. Y una nueva que es borrar usuario. Y para que se borre el usuario tiene que ser administrador, el usuario activo. Y bueno, pues se hace un splice. Que realmente esto naturalmente se podría mejorar, porque tendríamos que ver primero si el usuario a borrar existe. ¿Lo he puesto? No. ¿Nos va a hacer falta? Ahora mismo no. ¿Deberíamos ponerlo si siguiéramos por esa línea? Por supuesto que sí. Vale, pues por ejemplo, vamos a probar que UserExist de wendy@darling.com, y eso es lo que nos va a devolver es la posición de Wendy, que es 0. Debiera, vamos, efectivamente. Y yo qué sé, vamos a ver uno que no exista. @a.com. Este no existe. Y voy a darnos -1 porque no existe.
efectivamente. Como veis, pues funciona muy parecido a lo que nosotros hacemos en clase. El único cambio, digamos, que hay es que en vez de usar arrays, pues usamos una clase. Que usar array en realidad también, porque en la clase users están los objetos de clase usuario en un array, pero que para que veáis que en user exit simplemente lo que hemos tenido que cambiar es esto, que usamos el get básicamente. Ese es un poco el cambio. Vale, pues vamos a empezar a jugar un poquito, ¿no? Añadimos usuario que se llame John Appleseed. Lo siento, pero le he pillado con él, así que vamos a usarlo mucho. Ojalá hubiera usado un nombre, o sea, hubiera elegido un nombre más lento, o sea, más lento, más pequeño, pero es lo que hay. John Appleseed @icloud.com, por ejemplo. Luego, pues de contraseña 2401-1984 mismo. Y pues, vale, ya tenemos ese usuario. Vamos a hacer login con ese usuario. Vale, así que es Active User. Ahora mismo debería ser John Appleseed. Ahí lo tenemos. Estupendo. Vale. Y ahora, por ejemplo, si queremos ver el correo ahora mismo en nuestra base de datos de John Appleseed. No, perdón, el correo no, la contraseña, porque la contraseña no la guardamos en Active User. Vale. Vale, y si queremos ver la contraseña de John Appleseed, ¿cómo lo hacemos? Pues vale. Users, y ahora vamos a buscar la posición de John Appleseed. Y a ese le hacemos, como es un tipo ahí, pues nuestra clase getPassword. Y ahí la tenemos, ¿vale? Muy bien. Eso ya va. Y pues salta de esa contraseña, quiere poner otra, pues vale. Pero vamos a ponerla bien, ¿vale? Bien. Ay, pues 2401-1984. Y la nueva va a ser 0104-1976. Y hay que repetirla. 0104. Ya me iba a equivocar. 1976. Muy bien. getPassword no nos hace naturalmente ningún. Pero ahora podemos coger y comprobar. Ah, mira, ya la ha cambiado. ¿Lo veis? Muy sencillo. Aquí tiene que dar 2401-1984. Y aquí tiene que dar lo que nos ha dado, que es 0104-1976. Y lo cumple. Os lo pongo aquí por si luego queréis hacer pruebas y demás, pues para que sepáis exactamente lo que tiene que dar. Muy bien. Ya hemos cambiado la contraseña
Y ahora pues vamos a ver dentro de la base de datos, no en ActiveUser, el correo que tiene, que en este caso da igual, ¿no? Porque no estamos usando el ID sino el correo. Pero bueno, vamos a ver. AppUsers.user y dentro userexist de ActiveUser email. Muy bien. Get my email. ¿Veis? Sí, paréntesis. ¿Por qué? Porque es como si fuera un atributo. Aunque no lo sea. Pero ya sabéis. JavaScript. Vale, pues ahora mismo sería esto. John Appleseed. Ojo, ¿cómo estamos? jonappleseed@icloud.com. Efectivamente. Pues la vamos a cambiar. Porque el usuario se ha cansado de tener una nueva dirección de correo tan larga, ¿no? Entonces, pues vamos a cambiar el correo de jonappleseed@icloud.com y la nueva va a ser ja@icloud.com. Y pues lo mismo, ja@icloud.com. Y usamos otra vez para verlo. Y el resultado debe ser ja@icloud.com. Y aquí lo tenemos. ¿Veis qué bien? Venga, pues vamos a hacer alguna cosilla más. ¿Os parece? AppUsers setAdmin, ¿vale? Y pues new administrator con nombre Carlos. Mira, voy a ser administrador, qué bien. Eso es mío. c@c.com, para nada una dirección falsa, ¿qué va? Contraseña, mira, pues vamos a ser imprudentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me van a hackear ya mismo. Y pues mira, yo me doy autopermisos gigantescos para mí. Hombre, para eso es mío. Y ahora pues vamos a ver que efectivamente hay ya 5 usuarios. ¿Podemos verlos? Sí, claro. Cinco usuarios en el que naturalmente no podemos ver sus propiedades. ¿Por qué? Porque son privadas y tendríamos que usar getIset. Bueno, en este caso get, claro, para verlas. Pues ¿sabéis qué? Que me parece a mí que Wendy lleva mucho en el sistema. Pero un momento, antes de hacer eso. Uy, le he puesto mi nombre. Ahora. Pero es que el usuario activo es John Appleseed. Y John Appleseed no es administrador. Así que si yo intento hacer esto ahora, vale, me tiene que dar un error como una casa. ¿Ves? No tiene esa autoridad para realizar esa operación. Como ya preví que aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, primero vamos a comprobar que efectivamente sigue habiendo 5 usuarios porque no se ha hecho la operación. Vamos a autenticarnos como a un usuario que es administrador, que es el mío, que he creado yo antes. Y ahora sí, vamos a intentar lo mismo.
Y claro, ahora sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahora es un administrador. ¿Ves? Ya hay 4 usuarios. Y estos son los ejemplos que quería enseñar. Y bueno, pues ya estaría todo. Espero que os haya gustado, que os sirva mucho. Y nada, pues darle a like si queréis. Si no, pues ya está. Pues sabes que tampoco importa. Venga, muchas gracias a todos y hasta pronto.